Bienvenidos a Brainfluence, el espacio en donde las ciencias del comportamiento pasan de la teoría a la acción. Un lugar para pensar distinto y que nos invita a actuar con intención. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se discute abiertamente. ¿Qué pasa cuando estas herramientas de las ciencias del comportamiento salen del laboratorio y llegan al territorio, a las comunidades, a los entornos donde la complejidad es la norma y el contexto lo cambia todo? Hay algo que este año me ha quedado muy claro y es que las ciencias del comportamiento son un lente. Y como todo lente, su poder depende de quién lo usa, desde dónde mira y con qué propósito. A lo largo de esta temporada hemos hablado con personas que usan ese lente en contextos muy distintos, en bancos, en diplomacia, en política pública, y en cada conversación ha aparecido la misma tensión, la distancia entre lo que sabemos sobre cómo deciden las personas y lo que realmente podemos hacer con ese conocimiento para cambiar y motivar esos comportamientos. Para cerrar esta temporada quise hablar con alguien que vive esa tensión desde un lugar que pocas veces exploramos en Brainfluence, que es el desarrollo internacional. Ese espacio donde los recursos a veces son limitados, los contextos son definitivamente complejos y la rendición de cuentas es múltiple. Y aún así se espera que el comportamiento de las personas cambie de manera rápida. Mariana es asociada técnica en ciencias comportamentales en el PNUD Colombia, viene del mundo de los negocios y la cadena de suministro, se vinculó también con la academia aquí en la Universidad de los Andes y ha trabajado estos temas de comportamiento. Luego aterrizó en este sector con algo que me parece fundamental, la convicción de que este conocimiento tiene que funcionar en el territorio. Mariana, bienvenidísima a Brainfluence y qué gusto tenerte acá después de varios intentos para conversar. Hola Catalina, no, muy contenta de poder estar aquí en Brainfluence. Gracias por tu invitación. Mariana, bueno, y antes de hablar de tu trabajo y de entrar en materia, quisiera conocerte un poquito a ti. Cuéntame quién eres tú, qué te llama la atención, qué te preguntabas sobre el mundo quizás cuando estabas en el colegio, en la universidad y bueno, ya después cuando saliste al mundo laboral y por supuesto cuando ya te empezaste a vincular con la academia. Bueno, ahí te cuento, yo creo que similar a muchas personas que trabajamos en este campo, hemos tenido siempre como un interés por los otros seres humanos y por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos. Yo justo me estaba acordando hace poco de mi monografía de grado en el colegio y cómo fue sobre esta tensión que creo que siempre tenemos un poco entre la seguridad y la privacidad y cómo hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a algunas cosas y algunas libertades por sentirnos seguros. Y era este interés en los demás, en mí misma, en cómo examinar, pues, por qué se daban estas cosas que a mí me parecían hasta contradictorias en muchos sentidos, en mis compañeros, en los profesores, en mi familia. Y, y bueno, y luego yo pasé, pues como bien lo dijiste, por el campo de la administración, muy enfocado en el tema de cadenas de suministro, con mucho interés en hacer cadenas de suministro más sostenibles. Siempre he tenido como mucho interés en los temas de sostenibilidad ambiental y cómo el ser humano pues hace parte del medio ambiente de estas cadenas que generamos y que tienen unos impactos tan grandes. Y yo quería entender eso también. Y me fui dando cuenta a lo largo pues de mi trayectoria profesional que cada vez me llamaba muchísimo más el tema social que el tema tal vez más de producción, de logística. Yo estaba más interesada en qué pasaba con los conductores del transporte de mercancías, qué pasaba con los usuarios, las personas que rodeaban el proceso. Y llegué también pues al campo del desarrollo internacional, desarrollo sostenible, llevada por esta motivación ambiental, pero cada vez con el ser humano más en el centro, como también diciendo, aquí Ok. estamos, tenemos estos impactos gigantes, ¿qué vamos a hacer eh, para mitigarlos, para transformar un poco el mundo en el que estamos? Y a través de una maestría en la Universidad de los Andes de Gerencia y Práctica del Desarrollo, empecé a aprender sobre estos temas de las ciencias del comportamiento, de la mano, pues, inicialmente de María Alejandra Vélez, que pues es un gran referente también en los temas de comportamiento relacionados sobre todo con poblaciones que han sido objeto de violencia en el marco del conflicto armado en nuestro país. Y pues luego también con Lina Moros, también profesora de los Andes,
que ha aplicado este enfoque muchísimo a los temas de sostenibilidad. Y entonces ahí encontré como mi mundo. Trabajar pues de la mano con ambas fue una gran experiencia. Sigo trabajando mucho de la mano con Lina Moros. Y pues por ahí, pues como por esta gran ventana de la academia y de la maestría, pues empecé yo fue allá a ser asistente de investigación, a interesarme mucho por este tema, a leer todo lo que podía, a ver todo lo que podía, consumir cosas como este podcast, como Brain Influence y poder también aprender cada vez más. Y pues teniendo ya también una experiencia de trabajo con comunidades, con personas y la sostenibilidad también por ahí de fondo siempre. Y así fue como llegué pues al Sistema de Naciones Unidas como consultora pues también en estos temas de comportamiento y cómo se aplicaba a estos desafíos que tiene nuestro país en tantos frentes y sobre todo en ese momento pues era la pandemia, fue el momento en el que todos estábamos en cuarentena y había un montón de proyectos y trabajo que se estaba haciendo con la comunidad de distintos lugares del país que no tienen acceso a internet, que no tienen vías de acceso, que tienen pues bastantes elementos complejos de contexto y era cómo usamos las ciencias del comportamiento y estos aprendizajes para llegar a estas personas, para seguir conociendo sus necesidades, que los proyectos pudieran seguir funcionando y como es también el lema del PNUD, no dejar a nadie atrás, que todos, pues a pesar de esta situación tan compleja y estas circunstancias adversas, pues pudiéramos realmente seguir trabajando de la mejor manera por el bien de las comunidades. Entonces, ese fue un Maravilloso. poco como mi trayectoria hacia el PNUD. Sí. Vale, fue como historia larga, corta, en un segundo pues me Sí. resumiste todo, pero antes de seguir avanzando, digamos que cuando describes ese momento, digamos tu journey hasta el comportamiento, ¿no? Esos experiencias que tuviste a nivel laboral y también a nivel académico, el interés por el tema de sostenibilidad, ¿cuál fue ese momento en el que tú crees que hizo todo clic? En el momento en el que tú dijiste definitivamente yo vengo desde este otro mundo, ¿no? Con otros, digamos que podrían ser un poco, se pueden encontrar en temas de intereses, pero definitivamente la forma es completamente diferente porque aquí ya entras a trabajar, digamos, con múltiples actores, con comunidades sobre todo. ¿Cómo describirías ese momento y cuándo fue que todo hizo clic? Que tú dijiste, me gusta la sostenibilidad, sé de negocios, pero también me gusta el comportamiento. O sea, ¿cuál fue ese momento puntual que tú dices, aquí cambió todo? ¿O fueron varios momentos? ¿Cómo lo describirías? Sí, esa es una gran pregunta porque yo creo que sí hay una combinación de momentos y sin duda desde que empecé a conocer el tema me hizo mucho sentido como poder decir, este es el tipo de conocimiento que además pues traen las ciencias sociales de hace muchísimos años y que a veces es como si no lo tuviéramos como tan a la mano y tan disponible y como el enfoque de ciencias del comportamiento lo refleja tan bien y nos empieza a mostrar. Oiga, espérese que antes de saltar a hacer una solución que a usted se le ocurre, eh, pues hay un montón de hallazgos y cosas que usted puede entender mejor primero sobre las personas antes de saltar a hacer cualquier ejemplo de intervención, cualquier proyecto. Y que casi pues que como lo dice también, por ejemplo, Andrés Casas, como que pues las ciencias del comportamiento están donde haya seres humanos, ¿no? O sea, no, todo tiene que ver con las ciencias del comportamiento y entre más yo conocía del campo, pues más me convencía de este enfoque. Yo creo que también en mi trayectoria profesional, pues también me acerqué bastante a los temas de diseño y diseño centrado en las personas. Y este es otro enfoque completamente complementario aquí porque justamente manda ese mensaje de hay un montón de cosas que hacemos desde las instituciones, desde las organizaciones, incluso a nivel personal, familiar, que busca influir sobre otras personas y busca cambiar la forma en la que otros se comportan y hacen las cosas, pero nunca se para primero a decir, bueno, pero entendamos bien a estas personas. Eh, y yo cada vez, entre más veía esto en el campo profesional y más veía que nos estrellábamos con estos elementos del comportamiento humano sin pasar por entenderlos, más me convencía de que pues este enfoque es completamente necesario y aplicable y más en temas como el trabajo que hace el PNUD de desarrollo, de nuestro mandato de desarrollo humano y desarrollo con enfoque también de derechos humanos, de desarrollo sostenible y cómo pues las personas justamente tienen que estar en el centro y no es posible tener a las personas en el centro si tú no te paras primero a entender
con quiénes estás, cuáles son sus barreras, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que está pasando en su entorno que puede evitar que las personas hagan lo que realmente quisieran hacer, logren lo que quisieran lograr. Y por eso creo que se fue uniendo como estos intereses, estas experiencias como tal vez frustrantes de intentar hacer proyectos que luego no salían tan bien, con, pues paremos un momento, que este enfoque de ciencias del comportamiento nos dice, paremos, miremos primero, entendamos primero, conozcamos y pues incluso cada vez más trabajemos de la mano con las mismas personas que están en el centro de estos problemas para pues llegar todos a la mejor solución posible a estos problemas. Sí, Mariana, y digamos de toda esa experiencia que me describes, ¿no? Porque al final tampoco uno puede llegar a decir, tengo las ciencias del comportamiento, tengo estas herramientas, estos frameworks, hago esta investigación y tampoco puedes asegurar 100% que las organizaciones o que las comunidades o que esa intervención pues vaya a tener un impacto 100% efectivo. Entonces, ¿cuál ha sido como el aprendizaje más grande que tú has tenido sobre este tema, sobre la implementación de las ciencias del comportamiento y sobre todo en temas muy sensibles que, como bien lo dices, maneja el PNUD, que tienen que ver con derechos humanos, con comunidades, con población vulnerable, con niños, digamos, que seguramente están en desnutrición o en zonas que han sido muy azotadas en la violencia en Colombia. Entonces, sí me podrías contar un poquito sobre esto. El aprendizaje más importante. Yo creo que si cada vez más, pues es este enfoque de las personas están en el centro, ¿no? Como las personas están en el centro de su propio desarrollo, de sus propios problemas y como los científicos del comportamiento podemos estar allí más como para prestar el enfoque, para poner ciertos lentes y ciertos marcos que nos permiten entender realidades muy complejas, que son pues donde están inmersos los seres humanos y nuestras relaciones, interacciones, cómo esa complejidad la empezamos a trabajar de formas metódicas, sistémicas, que nos permitan realmente vislumbrar dónde están las barreras, dónde están los puntos clave, dónde vale la pena tener una, como una palanca de cambio para modificar comportamientos y situaciones, y cómo que las personas mismas que están inmersas en esto puedan realmente observar esta realidad, o pues bajar esta realidad que ellos viven a estas metodologías, a estos enfoques, permite que ellas mismas también puedan decir, bueno, yo creo que entonces si hago esta idea que yo tenía pensada o que había hablado con mi comunidad, podemos pues cambiar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que yo aprecio muchísimo del enfoque y de todos los hallazgos que tenemos desde las ciencias del comportamiento. Creo que también las ciencias del comportamiento, a medida que como personas vamos entendiéndonos más como seres humanos, entendiendo más a los demás, también nos hacemos mucho más empáticas, mucho más comprensivas, empezamos como a ver a los demás en otra óptica y a entender muchas de las cosas que suceden, que tal vez antes juzgábamos muy rápidamente. Y esto yo lo he visto como en compañeros míos, en estudiantes míos, en personas de las comunidades con las que hemos trabajado, y cómo pues esto además se vuelve como un campo fértil para muchas otras cosas. Quiero también mencionar algo que leí hace unos meses en un blog, y ojalá ahorita me acordara cómo se llama el autor, pero era un blog de Substack sobre de estos temas de comportamiento, y él decía como muchas veces la gente llega a este campo esperando respuestas rápidas, ¿no? Y soluciones, Claro, como tú decías, ¿no? Hago un, dos, tres y ya funcionó y la gente 100% cambió. exacto. Sí. Y el otro gran aprendizaje, él lo resumía muy bien, y es como las ciencias del comportamiento no son una exploración arqueológica en donde yo cavo para encontrar exactamente cómo fue que un ser humano en la antigüedad cambió algo y se modificó todo el entorno. No es de excavar el pasado o los otros referentes para ver qué funcionó, sino que se parece mucho más a cultivar un jardín. Y cultivar un jardín, lo mencionaba en el sentido de que uno tiene unas semillas, entiende cuáles son las plantas que va a sembrar, tiene que entender muy bien cuál es ese entorno, tal vez cuál es la tierra, cuál es el clima, cuáles son las circunstancias. Y uno siembra las semillas y las riega y las cuida de la mejor forma posible, pero como salgan las plantas, realmente es lo que uno está ahí para descubrir. Uno tiene que
esperar a que las plantas vayan creciendo y según eso Claro. también puede ir modificando lo que sucede. Entonces, más que un campo de conocimiento que me lleve a unas soluciones como tipo panacea, es Sí, un sí. campo en el que se requiere observación, cuidado, escucha, entendimiento y estar constantemente como cuidando y monitoreando lo que yo espero que pase. Y pues, qué mejor manera de hacerlo que de las personas pues que conocen ese jardín, ¿no? Y que hacen parte de ese jardín. Y me encanta que lo pongas sobre la mesa porque al final las ciencias del comportamiento son muy contextuales. Por supuesto que tú tienes que tener unas referencias y saber el pasado y tener tendencias y entender un poco qué ha pasado antes, pero también es muy importante entender ese contexto, ¿no? Donde se va a hacer la intervención, qué es lo que está pasando en ese momento. Además, el ser humano es supremamente cambiante. Entonces, todos esos elementos pues son fundamentales. Mariana, para cerrar este primer bloque donde quería conocerte un poquito más y saber cómo aterrizaste aquí en el mundo de comportamiento, quería cerrarlo ya con esta pregunta y es cuando alguien te pregunta a ti a qué te dedicas y ahorita digamos la pensé mucho con esto que me dijiste de los científicos del comportamiento, ¿no? Porque tú escuchas esa palabra y si de pronto no has estado muy vinculado con el campo, tú dices, Dios mío, ¿no? O sea, claro, científicos ya le pone Sí. un peso grande y de fundamento y de argumentación, de investigación, ¿no? De mucho cuidado a la palabra, pero si lo quisieras explicar o lo quisieras, digamos, contar de una manera más simple a las personas que de pronto no están tan enteradas del campo o que no saben un poco a qué se dedica esa persona específicamente, ¿qué les dirías? Sí, es verdad que el término de científico del comportamiento a veces se siente tal cual como yo estoy en un laboratorio poniéndole una lupa a otras personas, a ver Investigándolos. cómo investigándolos desde una distancia, ¿no? Yo cuando me preguntan qué hago, pues yo cuento de mi rol en el PNUD en Colombia, donde yo estoy pues principalmente para el área de paz, justicia y respuesta a crisis, y cuento cómo dentro de esta área pues que nos dedicamos justamente a buscar soluciones, digamos, a problemas de desarrollo en estos tres grandes aristas, que pues cada uno es un mundo infinito, los temas de paz y reconciliación, los temas de De acuerdo. justicia local, ordinaria, los temas de respuesta a crisis, pues que cada vez más relevante que estemos preparados. Em, Tengo que contar cómo todos estos proyectos y todos estos problemas, a los desafíos a los que nos enfrentamos, tienen que ver con las personas, sus interacciones, y yo estoy ahí un poco para brindar unos lentes y unos marcos que nos permitan entender cómo las personas van a reaccionar a ciertos elementos de su contexto, a los elementos que los proyectos plantean, cómo hacerlo Hacer de la mejor manera políticas posible. públicas, quizás, Dime. cómo pueden reaccionar, para explicarle un poco a los oyentes, cómo pueden reaccionar a unas políticas públicas, Ujú. un proyecto que quieran Sí. implementar, si la comunidad lo va a aceptar o no, si puede funcionar o no. Ujú. Digamos también a cosas que no hace una institución necesariamente, pero por ejemplo en el área de respuesta a crisis, pues está todo el tema de hay unos eventos naturales que causan desastres, que llevan a las personas a unas situaciones de crisis, cómo ese contexto hace que las personas pues vayan a tomar ciertas acciones, vayan a priorizar ciertas cosas sobre otras y qué puede hacer ahí el PNUD para pues darles la mano de la mejor manera y que puedan resolver pues sus situaciones y sus necesidades y en el camino hacia el desarrollo también de sus comunidades. Entonces, de ahí sí cuento cómo pues este enfoque además ha sido pues súper clave para muchos de nuestros proyectos en los últimos 5 años, ya 6, bueno, y cómo entonces pues sí mi labor es que recordemos con quiénes estamos trabajando, cómo el contexto nos afecta como seres humanos, cómo las relaciones con los demás nos afectan, lo que creemos que los demás esperan de nosotros, lo que creemos que piensan, y cómo esto pues puede llevar a un proyecto, a una política pública, a una intervención, a un término que deseábamos alcanzar o todo lo contrario nos puede salir de unas formas no esperadas o incluso pues insatisfactorias, completamente distintas a las que habíamos planteado porque no se tienen en cuenta ciertos elementos. Ok.
Perfecto, gracias Mariana. Entonces ya con esto le doy paso al segundo bloque de esta entrevista, donde ya quisiera saber un poco más de tu experiencia con el PNUD y digamos con todos estos proyectos que nos has mencionado con diferentes actores. Y bueno, como lo sabemos y lo hemos conversado al inicio, digamos, de este podcast, tú vienes del sector privado. Digamos que en el sector privado pues hay unas métricas que son muy claras, que pueden ser ventas, adopción, retención, ¿no? Pero claramente los objetivos del PNUD pues son más amplios, ¿no? Porque implican comunidades, implican cambios que no necesariamente son tan fáciles de medir o cosas muy intangibles, porque hay un tema también de cultura, de comportamiento, los plazos, digamos, son más largos y lo que veníamos hablando, hay diferentes actores involucrados. ¿Cómo definirías éxito en tu trabajo? ¿O cómo definen ustedes el éxito en los proyectos y ustedes cuando dicen efectivamente este proyecto funcionó en términos comportamentales? Es una gran pregunta porque tienes toda la razón. En el sector privado a veces es mucho más sencillo uno tener unas métricas claras de éxito, que además muchas de las decisiones en la labor del sector privado pues se relacionan directamente con alcanzar esta métrica, mientras que en un sector como el del desarrollo y en el PNUD en Colombia pues están las métricas. Nosotros siempre planteamos un marco lógico, una teoría del cambio en la que están inmersas cada uno de nuestros proyectos y decimos queremos llegar de aquí a acá sabiendo que existe un problema y pues que tenemos estas teorías para su solución, estas hipótesis y cómo vamos a medir efectivamente que llegamos a B, ¿no? Sí, Pero así como tenemos métricas, pues también tenemos mandatos e intereses que muchas veces van mucho más allá de las métricas, como tú bien lo dices, ¿no? Como también nos interesa mucho saber cómo la población percibe lo que estamos haciendo. Nos interesa mucho que, pues teniendo en cuenta el contexto, si se está dando una situación, digamos, de orden público, una situación de crisis, como las que tienen que ver con los desastres, es muy difícil de pronto uno decir, pues voy a lograr que tantas personas hagan tal cosa, pues sabiendo que puede haber todos estos elementos en la mitad que lo impidan o que incluso cambien el rumbo de lo que yo pensaba que iba a suceder. Y en ese sentido, pues el PNUD tiene que ser flexible, tiene que tener cierto grado también de flexibilidad a la hora de plantear proyectos y también es buscar como este equilibrio entre lo posible y lo perfecto, ¿no? Como claro. decir, yo quisiera hacer esta intervención súper clara, donde hago una medición de impacto, donde sé que los participantes llegan de cierta manera todos y al final son los mismos y que todos pasaron por los mismos procesos, como para poder decir, aquí hubo un cambio comportamental. Y es estandarizado. Derivado de esa intervención, ¿sí? Que uno tal vez en el sector privado tiene muchas más formas de lograr esto. De Aquí, acuerdo. pues claro, estamos trabajando con población vulnerable, población que se desplaza, población que muchas veces pues no quiere seguir en el proceso o que llega tarde porque se demoró en convencerse y que el enfoque del proyecto no es, no, pues si tú no estuviste desde el inicio, pues ya no entras porque yo necesito conservar estas condiciones. Es como, no, pues todos los que quieran llegar, pues llegan y llegan Bienvenido. en el momento, bienvenidos, porque el proyecto tiene como objetivo, pues, justamente generar este bienestar y estas transformaciones de vida. Y sí, y esto muchas veces, pues entra un poco en conflicto con este ideal de un poco de la rigurosidad también de las ciencias del comportamiento, que para mí además es muy importante, es como poder Totalmente. decir, quiero poder demostrar este cambio, este impacto, pero al mismo tiempo, pues mi mandato es no dejar a nadie atrás, no voy a eh, pues priorizar una rigurosidad por encima de pues el bienestar de las personas para las que trabajamos. Y pues esto, claro, esto nos cambia las cosas. Digamos que sí ha sido un reto para varios equipos en el PNUD con los que he trabajado, como aterrizar a, bueno, vamos a tratar de formular el proyecto de una manera suficientemente clara, pero al mismo tiempo suficientemente flexible para que podamos medir cambios de comportamiento, aún a veces sin saber muy bien cuáles van a ser los comportamientos que vamos a observar en ese proyecto cuando estamos recién formulándolo. Y Ok. luego cómo pues eso nos permite llegar eh, al proyecto, a la comunidad, a ir aterrizando, bueno, exactamente esto que tenemos, digamos, este ideal de reconciliarnos, ¿no? De incluir a las personas, que pueden ser temas muy, muy amplios, ¿no? No estigmatizar a ciertos grupos que han hecho parte del conflicto, por ejemplo, como Sí. ese gran
esa gran complejidad la vamos aterrizando y además la vamos midiendo, ¿no? Como quiénes son los que deberían tener un comportamiento distinto con respecto a, por ejemplo, los firmantes de paz, para que Ujú. ellos no sean discriminados. Y cuáles son esos comportamientos y en qué lugar del país, ¿no? Entonces, todas Claro. estas precisiones te van dando más en el desarrollo del proyecto y pues siempre son un reto, pero pues también creo que afortunadamente tenemos las prioridades como en donde deben estar para poder ajustar de esta manera lo que vamos haciendo. De acuerdo, Mariana. Y con eso, digamos, me quedo pensando que, pues, por supuesto, no es lo mismo hacer un experimento controlado en un banco donde puedes más o menos tener todo, como tú lo mencionabas, digamos, cuando llega una comunidad y quiere trabajar contigo, pues tú no puedes decir, mira, no es que ya empezamos a hacer este trabajo hace un mes, 2 meses, no, no puedes entrar a Ujú. ese programa, ¿no? O sea, es decir, están con puertas abiertas, pero el punto al que quería llegar es que toda esa experiencia te ha llevado a identificar a cuál es el error, digamos, más frecuente o qué es lo que tú identificas cuando los equipos ya asumen en primera instancia que saben cuál es el problema conductual sin haberlo verificado. Ujú. Entonces, es un poco como que otras cosas tú has identificado, que otros errores tú has identificado aplicando las ciencias del comportamiento, o también un poco que has aprendido en el camino cuando tienes estas Sí, condiciones. sí, digamos que se me vino a la mente inmediatamente otra cosa que es muy frecuente en este sector, creo que no solo en este sector, pero es como es muy rápido que el diagnóstico que hacemos también, o lo hacía yo también en su momento, es la gente necesita más capacitación, necesita más formación, ¿no? Entonces Sí, todo se soluciona, creemos que todo se soluciona como con capacitación, con, sí, con herramientas de conocimiento. Entonces, si tú discriminas y yo entonces te doy a conocer un poquito más sobre las personas a las que discriminas, vas a dejar de discriminar. Si tú no crees en la justicia restaurativa y yo te doy la información de la justicia restaurativa, vas a dejar de, ¿no? Y como que esto es una conclusión a la que se llega muy rápidamente y casi siempre se plantean muchas acciones orientadas a eso, a informar, a educar, que pues muchas veces funcionan, ¿no? Sabemos que igual muchísimas intervenciones basadas en información dan muy buenos resultados a la hora de cambiar comportamientos cuando eso es la barrera. Pero entonces una de las luchas que me tengo que dar fuertemente también es como, bueno, pensemos qué otras cosas pueden estar pasando que van por encima del desconocimiento. Entonces ahí es donde empiezan a ser supremamente útiles los marcos que usamos desde la disciplina, como poder indagar qué está pasando en el contexto, qué está pasando a nivel social, qué otro tipo de capacidades psicológicas, por ejemplo, más allá del conocimiento, podemos estar generando en las personas, y cómo esto pues nos puede llevar a muchas mejores soluciones, a unas intervenciones que puedan funcionar mejor. Además, porque también está este fenómeno que llaman la talleritis del sector también de sí, cooperación y desarrollo, de cómo pues al final todo termina siendo un taller donde las personas van y muchas comunidades están cansadas de cada los 5 talleres. horas, Sí, exacto, sí, como pues desde las ciencias del comportamiento tenemos muchas otras herramientas de acuerdo. que podemos utilizar, que no son un taller y que pueden estar abordando estas otras barreras de problemas que tal vez además llevamos muchos años tratando de resolver con capacitación y que no es suficiente utilizar pues esta herramienta. Entonces esa es otra cosa. También otra que siento que también nos pasa y de hecho pues nos pasa por ser seres humanos también, como el tema de querer pues llegar ya con esa solución diseñada y Sí, no probarla, ¿no? Como no medirla juiciosamente. Creo que ese es un tema que en otros sectores se da muy juiciosamente y en este puede a veces dejarse de lado, pues por las otras condiciones que te cuento. Se sí, miden algunas cosas, pero a veces es más difícil medir el impacto, medir que realmente sí fue esta intervención la que te llevó a estos resultados, que lo puedas hacer de una forma que sea, pues que tenga una validez estadística también. Esto también tiene un tema de financiación detrás, como del uso de los recursos también y cómo pues a veces se prioriza mucho más destinar los eso te iba a recursos decir, de a las acuerdo. personas que a la medición y pues es completamente entendible, pero a veces sí, pues otra de mis grandes luchas es como continuemos fortaleciéndonos a la hora de medir y dar pues cuenta de nuestros resultados e impacto de De otras maneras.
de acuerdo, y completamente de acuerdo con lo que dices. Definitivamente el conocimiento es muy poderoso, pero hay otras iniciativas que también se pueden hacer para que impulsen, ¿no? Para que la gente pueda aplicar ese conocimiento que está absorbiendo, para que tenga la oportunidad de ejercer ese comportamiento. El tema de normas sociales, ¿no? Del entorno, que lo puedan hacer y que también estén motivados, porque de pronto van a los talleres, pero en el fondo hay algo muy del core que hace que de pronto no puedan cambiar ese comportamiento por cómo viven, por la experiencia que tuvieron con su familia, entonces es más complejo. Hablaste ahorita de frameworks y entonces quisiera saber si nos podrías compartir cómo hacen esas evaluaciones o digamos qué metodologías utilizan ustedes para hacer estas intervenciones. Y si quieres al mismo tiempo, de Sí. una vez para ir cerrando esta sección, para que podamos unir esas dos preguntas, si quieres nos podrías contar ese tema de los modelos con alguna intervención conductual que nos puedas compartir en la que hayas participado. Lo quiero dejar abierto, puede ser que haya sido una que quieras compartir, que haya sido muy exitosa y que hayan aprendido muchos temas, o alguna que de pronto tú dices, hicimos todo el esfuerzo, pero por algunas condiciones pues no pudo ser tan exitosa, pero igual de esa también aprendí. Súper. No, pues sí, ahí tenemos muchos ejemplos en el PNUD, afortunadamente, de los últimos 6 años que hemos estado aplicando también este enfoque. Digamos que yo creo que muchas personas que estamos en este campo, pues usamos el modelo CONVE de Sí, Susan Michi y colegas, y como pues este modelo es una de las herramientas más útiles también que tenemos para poder traducir estos comportamientos al análisis de las capacidades, motivaciones y oportunidades, y cómo pues dentro de cada una de estas pues podemos ir investigando qué es lo que está pasando, ir sacando conclusiones. Y este es, digamos, uno de los modelos que pues casi siempre estamos utilizando para analizar los problemas y posteriormente pues también para pensar en las ideas de intervención una vez identificamos barreras. Entonces, por ejemplo, bueno, en el Perú también ha pasado que ir integrando este enfoque es también irnos dando cuenta que muchas de las cosas que los proyectos ya estaban haciendo sin conocer el enfoque, pues ya tenían muchos elementos, por supuesto, de cambios de comportamiento, buscaban lograr cambios de comportamiento. Una de las primeras experiencias, digamos, que yo conocí en el PNUD, pues después de ingresar, tenía que ver con el trabajo que hace el PNUD desde el equipo de infraestructura para el desarrollo, que es un sí, equipo pues que justamente genera, pues construye obras de infraestructura en lugares muy apartados del país, también en algunas zonas urbanas, pero pues siempre de la mano también de los actores locales, en este caso juntas de acción comunal o organizaciones de base que puedan hacer esta construcción y que puedan contratar a personas de la misma zona para construir. Y como pues un gran enfoque de este equipo es cómo incluimos a las mujeres en este sector tan masculinizado que es la construcción, sí, porque es un sector que está siempre en crecimiento, siempre hay mucho trabajo y es tradicionalmente pues casi que 100% masculino. Y en muchos lugares del país pues lo que empezaron a hacer es, vamos a hacer esta obra, pero necesitamos que el 40% de las personas que contrate usted sean mujeres. Y esto significa, no puede ser solamente la persona administrativa o la persona coordinadora, sino necesitamos también mujeres que se animen a hacer mano de obra no calificada, que quieran aprender de construcción. Y esto era algo que el equipo ya venía haciendo, pero que luego empezamos a analizar pues a la luz del modelo CONVE, de qué pasaba con las mujeres que inicialmente, pues primero no se postulaban tal vez al trabajo, porque había pues unos imaginarios de, pues ese trabajo no puede ser para mí, yo soy una mujer, ¿no? Como que para no hombres. están buscando mujeres, Sí, sí, de sí. cómo hacer eso saliente, hacer esto como estábamos buscando mujeres, no tienes que tener experiencia, ven, pues sí, a través de la información, pues ya hacía que varias se animaran a pasar su hoja de vida. También tener algunos espacios de sensibilización, demostrar otros ejemplos de mujeres que ya habían trabajado en obras de construcción en otros lugares, un poco para derribar esas barreras mentales de las mismas mujeres para postular este tipo de cargos y animarse a empezar a participar de estos procesos. Luego ya empezaba a aparecer otro tipo de barreras, por supuesto la barrera social es muy fuerte, como había mujeres que empezaban a trabajar, que
se animaban, se contrataban y que los compañeros mismos de la obra al inicio eran como, no, pero entonces nos va a tocar a nosotros solos hacer el trabajo El o doble la comunidad, proceso sí. también, de Sí, acuerdo, como que no somos cuatro personas, sino en realidad dos, porque dos son mujeres, y como este tipo de comentarios, la de misma acuerdo. comunidad diciendo, ay, pero entonces nunca se va a terminar esta obra porque están en las mujeres, y luego como eso también es otra barrera que las mismas mujeres tienen que Que enfrentar, incluso por fuera de cómo hay comentarios de, pero usted cómo se le ocurre meterse allá, eso no con lo hace, sus que van a pensar sus familias, hijos, de acuerdo. sí. Y luego, cómo se abordaban cada una de estas barreras también del entorno, ¿no? Las condiciones de la obra, qué tenía que tener el entorno para que una mujer pudiera estar cómoda, eh, también trabajando en estos trabajos pues, de fuerza, de que implican mucha fuerza, que implican mucho esfuerzo, condiciones bastante toscas, y cómo a veces incluso las herramientas de trabajo no están hechas para la estatura del promedio de mujeres de muchas zonas de este país, ¿no? Y cómo se consiguen estos elementos para llegar a realmente esa inclusión de estas mujeres en las obras que pues, se ha podido hacer muy exitosamente, pero porque se han identificado también estas barreras que se tienen en lo social, en lo individual, en el entorno y cómo pues abordándolas logramos pues que tenemos varias mujeres obreras que incluso luego fueron a otros proyectos de construcción a seguir trabajando y pues como su Esto comunidad fue en toda empieza a darse Colombia. cuenta, dime. Ujú. Esto fue en toda Colombia. Sí, esto ha pasado en varias zonas rurales de Colombia, sobre todo en territorios PEDET. Yo Ok, no tengo el conocimiento de todas las obras, pero sí logré conocer una experiencia en el Catatumbo, en maravilla. Teorama, en la área de San Pablo, como allá pues sí estaba el 40% de mujeres y como la comunidad se sentía supremamente orgullosa de estas mujeres que también estaban construyendo una placa huella para la comunidad, como había incluso un caso de una mujer que su esposo también trabajaba en la misma obra y como entre los dos habían descubierto que tenían que reacomodar las tareas de la casa porque pues ambos estaban trabajando en lo mismo y pues el orgullo también del esposo de ver a su esposa en este rol y el entendimiento de pues si ella está acá conmigo hombro a hombro, pues yo también en la casa tengo que estar hombro a Hombre, hombro y pues cómo se van dando todas estas transformaciones sociales y de tejido social y comunitario y de inclusión también, pues tan poderosas a partir de entender cómo podemos sortear estas barreras que las mujeres tienen para hacer este tipo de trabajos. También hemos utilizado, pues para nombrarte otro, porque el Conve creo que es una herramienta que usamos para casi todos, pero también hemos usado, por ejemplo, el modelo ISM, sí, que es el de sí, el gobierno escocés, que también nos da este otro marco de, pues tratemos de entenderlo en la dimensión individual, en la dimensión social y en la dimensión material, pues como el entorno material, digamos que es como otra forma de organizar también la misma información, pero pues nos da otro marco para entender fenómenos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o violencia contra, pues, contra las mujeres, violencias basadas en género, cómo pues este marco social es un elemento tan crítico a la hora de entender por qué se dan ciertas dinámicas de violencia entre los hombres que tienen ciertas condiciones también de poblaciones con las que trabajamos y cómo pues entonces podemos generar estas palancas de cambio, por ejemplo, en esa dimensión social que va más allá de la capacitación individual a la que estamos acostumbrados. Hemos hecho este trabajo, entonces, como te cuento, con hombres, como en los temas de masculinidad. También hemos utilizado este modelo, por ejemplo, para entender el servicio que se presta en las comisarías de familia de Bogotá ante las personas que vienen a denunciar también agresiones pues, casos de violencia y cómo a través de este modelo podemos entender qué hace que los funcionarios y funcionarias puedan dar un servicio que hace que la persona se sienta realmente humanizada, atendida, dignificada en trato. Hemos usado también pues, marcos de ciencias del comportamiento, por ejemplo, para fomentar la construcción de confianza de las personas de me territorios encanta. muy afectados por la violencia hacia hacia la policía, por ejemplo, hacia la policía rural en zonas donde pues históricamente había habido unas relaciones muy accidentadas entre policía y comunidad, casos de corrupción, casos de abuso de la fuerza, y cómo en esos lugares entonces empezamos a medir cómo está la confianza, pero más allá de la confianza, cuáles son los elementos que construyen confianza hacia la policía y cómo podíamos dentro del proyecto generar acciones que permitieran que la policía, pues además de entender
cuáles eran las situaciones y pues los elementos que estaban haciendo que la comunidad desconfiara, cómo a través de ciertas acciones de proyecto, acciones conjuntas, podíamos empezar a construir confianza y mejorar esta relación entre la comunidad y la policía para que se sintieran realmente pues cuidadas la comunidad y la policía como haciendo parte de estas comunidades. Me encanta, me encanta todos los proyectos que nos has compartido. Muchas, muchas gracias, Mariana. Y ese tema de confianza que yo creo que es tan necesario en nuestro país, ¿no? En momentos tan Ujú. convulsionados de violencia y de todo lo que está pasando, creo que la confianza es un elemento fundamental y pues es bueno, es la línea base de las relaciones, ¿no? Que tenemos De acuerdo. que es cercana a nosotros, pero también en las organizaciones. De hecho, hace poco también salió el Trust Barometer, que hace Ujú, y también toda la información que te dice, ¿no? La gente ya no está confiando en ujú. el gobierno, no está confiando en los medios de comunicación, no confía en algunas instituciones, pero confía más, por ejemplo, que eso fue un dato que me llamó mucho la atención, en el sector privado y la responsabilidad Ujú. que eso trae para ciertos actores que de pronto antes no estaban tan claramente dibujados o que se esperaba que tuvieran como un rol tan principal en esa construcción de confianza, pero que ahora definitivamente por ese mandato, digamos, por esa necesidad o simplemente porque la gente dice yo confío en las empresas también, el rol tan fundamental que empiezan a tener. ¿Hay algo más que nos Sí. quieras compartir de este tema de confianza, que de verdad es un tema que me apasiona y yo creo que es la base un poco de las relaciones humanas también? ¿Algo más que nos quieras compartir del Sí, resultado que tuvieron allá o te sí, escucho? completamente de acuerdo contigo. Para mí también ha sido un tema de gran interés en mi trabajo también desde el PNUD, de cómo de verdad, pues sin confianza no tenemos tejido social y sin tejido social, pues no tenemos casi nada realmente y cómo, pues lamentablemente la historia de nuestro país nos ha llevado a que haya comunidades que tienen fuertemente afectados sus lazos de confianza y como lo que tú dices salió en el Trust Barometer, en la encuesta mundial de valores, incluso nosotros como PNUD también cada 2 años sacamos una medición que se llama Escuchar la Paz y que va a salir pues en próximos meses, en la que Maravilloso. también hacemos una medición de confianza y de percepciones y actitudes hacia el proceso de paz con FARC, pero pues muchos otros temas también que tienen que ver con el desarrollo y la construcción también de tejido social, sobre todo en las zonas PEDET del país, estos territorios pues más que fueron pues priorizados por la afectación que tuvieron durante el conflicto y pues en también 5 ciudades principales. Desde hace 2 mediciones estamos haciendo esa toma de información también y pues este informe va a salir en próximos meses, pero pues el adelanto y es una tendencia que viene pues de los anteriores, es que la medición de confianza, incluso también en estas zonas donde tal vez ha habido un esfuerzo muy grande por generar tejido social, por generar comunidad, donde han llegado estos actores que hacían parte del conflicto y ahora están en la vida civil hace 10 años y están haciendo parte de la comunidad, incluso pues con estos esfuerzos siguen siendo muy pocas las personas que creen que pueden confiar en la mayoría de la gente, ¿no? Como nuestra pregunta estándar de confianza, siguen siendo, creo que el resultado es casi igual o muy parecido al de el Trust Barometer y la encuesta mundial de valores. Entonces, ¿cómo decir cómo la confianza interpersonal en Colombia se moldea también a través tal vez de esta opinión pública sobre usted si confía en los demás es un bobo, ¿no? Como que se pueden Sí, sí, aprovechar de sí, es usted como por encima se de, van a sí, aprovechar de usted, básicamente, ¿no? sí, ¿Qué es lo que tú sientes en las calles y ujú, sobre todo en este momento, ¿no? Que manejas, ujú, entonces no te dejan pasar, ¿sabes? Como en todas esas sí, actitudes, estás en la cebra caminando, entonces el carro tiene que pasar primero. Sí, se ujú. nota ese tema, de acuerdo. Exacto. Como que hay esta norma social casi sí generalizada en el que tú, si confías, pues como que hay hasta casi que una sanción social. Si te pasó algo por haber confiado, es culpa tuya, ¿no? Como que tú De te lo acuerdo. buscaste. Y como Y todos que no creemos, un falla. poco que todo el mundo cree eso, ¿no? Como que todos estamos esperando de los demás esa misma sensación. Y yo creo que eso es un gran reto que tenemos como país de cómo incluso a pesar de lo que te digo, comunidades que muchas veces sí han generado cada vez más tejido social, están cada vez más unidas, siguen expresando pues un nivel de desconfianza alto hacia las demás personas en general, porque pues si medimos familia, vecinos, pues la cosa cambia bastante, pero hacia las personas en general pues es altísimo y,
Y pues ni hablemos de actores que hicieron parte del conflicto, los firmantes de paz de FARC, las personas que hacían parte de las Fuerzas Armadas, militares, policía, que tuvieron un rol también, violaron derechos humanos en el conflicto, pero que ahora pues llevan también varios años reparando y acogiéndose a la justicia restaurativa, como este tipo de perfiles que, como te digo, llevamos más de 10 años siendo parte de muchas comunidades, están en nuestras ciudades, tienen sus negocios, tienen sus emprendimientos, trabajan tal vez al lado de muchos de nosotros, y como a pesar de que la gente, pues muchas lo sabe, sigue habiendo una gran desconfianza hacia este perfil de excombatiente del conflicto armado, ¿no? Que pues por supuesto se atraviesa por nuestra realidad actual, por la percepción de seguridad que tienen las personas hoy en día, pero como entonces tenemos que seguir más que nunca aplicando los elementos de las ciencias del comportamiento para ver cómo hacemos para reconciliarnos también, para entender estos nuevos modelos de justicia restaurativa, que las personas tuvieron un rol en un conflicto, en un contexto específico, pero que hace muchos años que ya no están en ese contexto y que los seres humanos pues somos mucho más que lo peor que hemos hecho en algún momento de nuestras vidas y como pues hay unas segundas oportunidades y todo un potencial de desarrollo y de reconciliación pues en este país. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, eso ya para cerrar este tema, que por supuesto vamos a estar muy pendientes de los resultados, tan pronto salgan para poderlos compartir con toda la audiencia de Brainfluence y bueno, con nuestra Claro red. que sí. Pero sí, ya para cerrar este tema, simplemente me acordé de una conversación que tuve con una amiga, ella es de Costa Rica, fue hace unos meses, y ella me decía, ella está viviendo ahorita acá en Colombia, y ella me decía, mira, a mí lo que más me impactó cuando yo llegué a vivir a Colombia es que acá la gente de entrada no confía, siempre te está pidiendo Ujú, como un comprobante, ¿no? Entonces ella me decía, no sé, si tú vas a comprar algo y dices que ya hiciste la transferencia, tienen que ver, ¿no? En X, ujú, en el banco que sea, como que acá la gente no te da la confianza, sino que más o menos te la tienes que ganar, pero te la tienes que ganar ujú, con el tiempo. Y ella me decía, eso me impactaba mucho a mí, porque pues yo no estaba acostumbrada o funciona diferente como en mi contexto, pero creo que eso ujú. dice en comportamientos del día a día un poco cómo está el tema de confianza. Bueno, y ya para ir Sí, cerrando total. este bloque, Mariana, quería cerrarlo con el tema de la ética, ¿no? Siempre ha habido una Ujú. conversación en torno a la ética de cómo se aplican las ciencias del comportamiento, pues porque efectivamente en las intervenciones y en muchas iniciativas pues se aplican nudges o se tiene en cuenta como la arquitectura de elección que aunque no, no hay coerción para que la gente haga algo, tú le das Ujú. opcionalidad, pero digamos que si tú estás buscando influir en ese comportamiento para que se vayan hacia un lado, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves esto y cómo lo manejan ustedes? Pues porque efectivamente en estos contextos que hemos hablado de vulnerabilidad, donde hay migrantes y grupos de pronto que también han estado excluidos, o todo lo que estábamos Ujú. hablando del ambiente, digamos, de violencia en Colombia, ¿cómo hacen para no reproducir una relación de poder, digamos, y ser como muy juiciosos éticamente, ¿no? Para no tener un efecto contrario o que pueda perjudicar, digamos, a las comunidades. ¿Cómo son esos Ujú. controles que hacen? Sí, este es un punto central. Además, yo, pues desde toda mi trayectoria profesional creo que ha sido un punto clave a tratar y más aún con los temas de comportamiento humano, incluso pues en las clases que dicto con la Universidad de los Andes, pues es un tema central que también trabajamos con los estudiantes y que además cada vez entre más uno avanza, ¿no? En el conocimiento de las ciencias del comportamiento, más se da cuenta como del poder que puede haber detrás de conocer todo esto sobre otros seres humanos y cómo pues justamente eso puede hacer más fácil a veces cruzar unas líneas éticas, pero también creo que lo hace a uno muy consciente de que lo está haciendo, que de pronto hay otras disciplinas que también aprovechan muchos elementos del conocimiento del comportamiento, como lo es la mercadotecnia, ¿no? El marketing usa muchos de estos elementos y tal vez a veces no tiene estas mismas claridades que siento que en la disciplina y en el campo, como lo hemos ido construyendo en el país, también cada vez aparece pues con más relevancia esto ligado a la ética.
como también, pues desde el PNUD, por supuesto, hay este enfoque también de evitar a toda costa la acción con daño, como todo lo que tenemos que hacer, tenemos que estar muy seguros de que no tiene un posible efecto secundario que vaya, pues de hecho, a producir daño en las comunidades en vez de generar pues un beneficio o incluso a costa de otro tipo de beneficios. Y como pues cualquier proyecto que nosotros hagamos tiene pues un análisis muy juicioso de los riesgos desde el inicio y pues entre los riesgos tenemos que considerar esto, qué impacto puede tener esto en la comunidad, en los beneficiarios, en las personas que no hacen parte del proyecto pero están también tocados por lo que va a pasar, qué puede pasar y cómo vamos a mitigar ese posible riesgo. Entonces eso sí, desde el Sistema de Naciones Unidas, desde el PNUD, pues hay varios sistemas y métodos que están ahí en el proceso para garantizar pues que estemos conscientes de los desafíos que puede tener y de las posibles afectaciones para evitarlas a toda costa. Como te contaba, pues priorizamos también a las personas por encima de tal vez unos resultados más rigurosos, de otro tipo, digamos, de elementos de proyecto que podrían llevarse un presupuesto que de pronto es mejor que lo invirtamos en las personas y este tipo de lineamientos creo que nos dan pues bastante claridad a las personas en el PNUD de cómo realizar los proyectos de forma que no estemos cruzando líneas éticas. Por supuesto, tenemos también pues muchas formaciones, capacitaciones, líneas de ética, oficina de ética, oficial de ética, todo está Sí, sí, también sí. muy a la mano en nuestro entorno para poder pues consultar cualquier duda también de lo que pueda suceder. Y lo que te digo, como lo principal es este lineamiento de la acción sin daño. También, pues ya desde cómo se ha venido implementando el enfoque de ciencias del comportamiento en el PNUD, también pues uno de los lineamientos, digamos, de la estrategia que tenemos es la inclusión también de las comunidades, que las comunidades sean parte de su propia solución, de cómo no vamos a hacer un proyecto, implementarlo sin antes pasar por, pues ojalá co-construirlo con la comunidad cuando no se puede por alguna condición, digamos previa, pues sí poder sentarse a contarle a la comunidad, esto es lo que estamos pensando, esto es lo que pasaría, esto es lo que implicaría, y escuchar y pues tener toda esta retroalimentación de esto no estamos de acuerdo, esto podemos hacerlo diferente, ¿por qué no piensan también en estas cosas? Como te digo, esto sucede cuando no se puede hacer una co-construcción, que por lo general se busca poder lograrlo, que sea como la misma comunidad la que identifique cuáles son esos problemas dependiendo de la línea de trabajo en los que quisieran enfocarse. Y el enfoque de ciencias del comportamiento, pues sí busca además que sean partícipes de la solución. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, donde pues seleccionamos 5 organizaciones que tienen una trayectoria en comunicaciones y en intervenciones de corte cultural para transformación social, para que ellas mismas identificaran unos problemas que afectan su barrio, su zona dentro de Ciudad Bolívar y cómo pues a través de la comunicación y el arte y demás proponen cambiarlas y pues les estamos acompañando con el enfoque de ciencias del comportamiento, eh, con un enfoque también desde una firma consultora de expertos y demás para que estas mismas organizaciones pues pongan en práctica las soluciones que han ido creando con la investigación previa que realizaron, con las herramientas que hemos venido dándoles y podamos medir también pues con ellas, que ellas mismas midan de una forma pues también pre y post cómo lo que hicieron sí transformó de alguna manera, ya sea las percepciones o los comportamientos, ojalá, de sus vecinos y pues de la localidad, para además dejar fortalecidas estas organizaciones en que siguientes acciones que vayan a tener, pues puedan también aplicar este mismo enfoque. El PNUD creo que también tiene esto muy valioso y que me parece a mí que además es muy ético de pues yo trabajo con las organizaciones que están en el territorio, trabajo de la mano con ellos y además las fortalezco para que esto no sea como que nosotros somos los que tenemos este saber y ustedes Claro, hacen como las cosas, sino vengan, les enseño sobre este enfoque de ciencias del comportamiento, como ustedes, digamos, como comunicadores, pues ya tienen muchas nociones de muchos de estos temas, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? De forma que les sirva para continuar haciendo acciones con impacto y que queden fortalecidos en esto. Entonces es un enfoque que desde el inicio pues les pregunta, esto es lo que creemos que podemos hacer, ¿están de acuerdo? ¿Qué ideas tienen? Luego les ofrecemos herramientas, fortalecimiento, acompañamiento, lo hacemos juntos, medimos juntos y pues quedan como estas también capacidades instaladas
en las mismas personas para que continúen trabajando por su comunidad. De acuerdo, y creo que eso es fundamental, ¿no? No solo llegar a hacer la intervención, sino Ujú. intentar de todas las formas garantizar que eso pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Y que esas herramientas se queden Sí. ahí en la comunidad y que después puedan emplear esas herramientas o ese conocimiento que ya adquirieron y lo puedan implementar en otros proyectos. Súper, Sí. muchas gracias, Mariana. Yo me podría quedar contigo hablando mucho tiempo más, pero sé que ya estamos llegando al final de esta conversación y quiero ser también Ujú. respetuosa con tu tiempo. Entonces, ya para ir cerrando, quisiera saber y para pasar a este último bloque, ya nos compartiste que has enseñado este campo, estás ahorita vinculada con la Universidad de los Andes, has hecho investigación, estás trabajando con comunidades, pero quisiera saber qué es lo que te han enseñado las comunidades, qué aprendizajes tienes de los territorios, ¿no? De trabajar con personas con diferentes contextos, edades, problemáticas, y que es como la enseñanza más grande que tú te llevas de ese trabajo en territorio sobre el comportamiento humano que de pronto ningún paper te había dado o Ujú. ninguna teoría te había mostrado. Sí, esto es tremenda pregunta para cerrar, muy, muy buena también. Y sí, muchas gracias porque ha sido una gran conversación. Eh, yo creo que han sido muchísimas. Por supuesto, claro, hemos trabajado con muchas comunidades en este país, ¿no? Como de todas las regiones, he podido conocer gente de casi todas las regiones, de comunidades afro, de comunidades indígenas, comunidades rom, y como, pues primero sí, cada vez me enamoro más de las ciencias del comportamiento en el sentido de que cada vez estoy pues más convencida de que gracias a este enfoque he podido entender muchas cosas que tal vez en otros momentos de la vida antes de conocerlo no hubiera podido entender de la misma manera o no hubiera podido aproximarme a esto. Como me han enseñado también, pues mucho la escucha, por supuesto, como poder uno sentarse y conversar y entender de dónde viene la otra persona, cómo es su contexto, cómo es su historia y cómo todo esto es importante a la hora de trabajar juntos. Está el tema también de la construcción de confianza. Las comunidades en Colombia, a pesar de haber tenido todas estas afectaciones, son muy generosas de todas maneras con, con instituciones como el PNUD, con otras personas que llegan también con un interés genuino de acompañarlas, de apoyar, de sacar adelante los temas que son importantes para ellas. Y, y cómo es clave esto, ¿no? Como que volviendo a ese tema de la confianza, es como pues la confianza no existe hasta que tú la das y casi que dar ese salto es lo que activa que la recibas de regreso. Y esto pues se ve clarísimo cuando uno trabaja con las personas pues en todos los lados de Colombia. Y ¿qué más te cuento acá? Sí, tenemos una riqueza pues cultural inmensa, unos contextos súper diversos y a veces tal vez se nos olvida esto cuando trabajamos desde Bogotá o desde las ciudades principales o en otros sectores, como que olvidamos un poco esa gran diversidad que trabajos como el que hace el PNUD sí nos permite conocer de primera mano. Y pues es cuestión como de sentarse, escuchar, entender de dónde vienen las problemáticas, cómo las personas las entienden, qué cosas han probado ya, porque pues en todos lados hay personas trabajando por el bienestar de sus comunidades y cómo las han tratado de solucionar y qué apoyos necesitan, ¿no? Es como también entender dónde están esos elementos, esos puntos de dolor o esas barreras donde tal vez otras instituciones, otras personas, incluso el sector privado, ¿no? Como el gobierno, todos, pues podemos como trabajar por ayudar a que se den estos cambios en el país también. Y pues va primero por escuchar atentamente a estas comunidades y a toda su diversidad, entendiendo pues de dónde vienen y qué es lo que juzgan que es importante en sus vidas y en su construcción de proyectos comunitarios también. Vale, Mariana, pues muchísimas gracias. La verdad que esta conversación me deja pensando en algo que aparece poco en los papers como hablábamos y mucho en el territorio, y es que las ciencias del comportamiento son tan poderosas como en esta seamos sobre sus límites y que los mejores practicantes de este campo no son solo los que tienen las herramientas, sino que son los que saben, como tú bien lo mencionabas, cuándo detenerse a preguntar, a hacer un buen diagnóstico y a entender el contexto, ¿no? A ponerte en los zapatos del otro y a saber
qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, cuáles son sus miedos y cuáles son esas barreras que se tienen que derribar. Bueno, esto es Sí, Brainfluence. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos acompañaron en esta temporada. Nos vemos pronto y un abrazo muy fuerte para ti, Mariana. Mil y mil muchas gracias. gracias. Igualmente, Catalina, muchas gracias.